Hola, saludos. Soy servidor quien te habla, José Dávila. En esta ocasión voy a grabar un video que se va a llamar Gedeón y los 300 Espartacos. Sí, así como lo oye. No es que me equivoqué. Gedeón y los 300 Espartacos. Voy a hacer una pequeña introducción eh, de cómo se fue creando el canon de la Septuaginta y después entonces le hago honor al título. Pero para mí es necesario hablar de la Septuaginta y del contexto histórico en que se van traduciendo los textos hebreos para después entonces eh, eh, entrar, ¿verdad?, en la materia del título. Ok, tengo que actualizar mi información y la voy a hacer aquí públicamente. Yo tenía entendido, y por eso que me encanta seguir estudiando porque cada vez me actualizo más. Tenía entendido que cuando se, ¿cómo podríamos decir? Cuando supuestamente se hizo la traducción que hoy conocemos como la Septuaginta, ¿verdad?, la traducción de los textos hebreos al griego o arameo al griego, eso también sería otro tema para otro video, si de verdad los textos eran en hebreo o en arameo. Historiadores y eruditos dicen que eran ambos, pero no hay evidencia, no hay evidencia de que hubiese sido ambos. Entonces, pudieran haber sido estos textos arameos, ya que los judíos pues vinieron de Babilonia y vinieron con esos textos que hasta en el mismo libro de Nehemías y Esdras se habla de que se les tradujo al pueblo. Pero eso lo dejamos para otra ocasión. Entonces vamos, eh, lo que quiero eh, lo que quiero decirles es que yo hasta ahorita pensé que la traducción de la famosa Septuaginta o Biblia de los 70 era toda la Tanaj. Pero ahora me di cuenta que no es así. Eh, por lo que estuve estudiando, por un libro de Antonio Piñero, que cita también otros eruditos y un montón de próceres, ¿verdad?, en la literatura griega y hebrea. Eh, pues lo que se tradujo en realidad fue la Torá, el Pentateuco, solo la Torá. Eh, Esto quien lo ordenó, pues eso sí lo he dicho en muchos videos anteriormente, eso fue el rey Ptolomeo II de Filadelfo. Y según una carta anónima a un tal Aristea, aquí que se dice, ¿verdad?, que un consejero del rey, pues eh, es que son varias situaciones. Los judíos siempre en Alejandría o en la diáspora siempre querían aplicar su ley. Pero entonces, ¿verdad?, para el rey Ptolomeo y todas las autoridades griegas, pues necesitaban saber qué ley. Esto para los judíos debió haber tenido su impacto en algún momento cuando el rey Ptolomeo ordena, porque es por orden, de que se haga esa traducción para conocer cuál es la dicha ley esa que quieren que aplicar los judíos dentro de sus límites, ¿no? Dentro de su territorio. Pero para los judíos esto debió haber sido un problema porque en la Torá se hablan de muchos mitos precisamente de Egipto. Estamos hablando de Alejandría. Pero mientras esos mitos queden en un lenguaje que sea eh, que no sea accesible para otras personas, pues el mito queda contenido entre los judíos. Pero una vez el mito se traduce, pues queda expuesta a la mentira. Entonces para los judíos en su momento debió haber sido esto medio traumático. Pero en fin, eh, eh, el sumo sacerdote de aquel entonces, que no se dice quién fue, accede a no le queda de otra a la petición del rey y, y ordena a varios, a muchos traductores. Hay muchos mitos con esto de que si fueron 70, que si 72. Entonces hay muchos mitos. El asunto es, y lo que estoy aquí actualizándome es que en Alejandría solo lo que se traduce es la Torá. Es el resto de textos, los profetas, los salmos, profetas menores, todo lo demás, eso fue
poco a poco. Y quizás algunos nunca fueron traducidos, quizás algunos fueron escritos en el mismo lenguaje griego. El griego que se utilizó para traducir la Torá o el Pentateuco fue el griego común, que era el griego koiné. Es el mismo griego que se emplea en el Nuevo Testamento y es el mismo griego que se utilizó para la traducción de la Septuaginta, lo que conocemos hoy como la Septuaginta. Pero una vez más, específico, no fue la Tanaj lo que se tradujo. O sea que no hubo un canon como tal. De hecho, todavía hoy en día no se sabe en qué momento es que queda el canon como nos ha llegado hasta ahora. Quizás fue desde el momento de las imprentas. Eh, Hay supuestamente un sínodo que hubo judío en Yamnia para el año 90, por ahí de nuestra era, que se dice que quizás ahí se escogieron algunos textos y, y ahí es que empieza el canon judío que nos llega hasta hoy en día, pero también eso es como medio mitológico, no hay mucha información de ese supuesto sínodo judío de Yamnia, así que de hecho hay quienes, judíos mismos, que desmienten que eso nunca sucedió. No hay evidencia de que eso haya sucedido. Entonces, si no ha sucedido eso, no hay evidencia, no hay información que diga en qué momento fue que dijeron estos textos son los que van a hacer. Pero hasta Alejandría, hasta desde Nehemías y Esdras, hasta Alejandría, lo que se habla es de la Torá. Eh, Muchos eruditos piensan que muchos de los profetas, inclusive hasta el mismo libro de Esdras, fueron escritos ya para el tiempo de los helenos. Quizás antes de Ptolomeo II Filadelfo, ¿verdad? El Filadelfo el que ordena esta traducción, y quizás después. Eh, y una de las cosas muchos eruditos llegan a la conclusión, porque hay mucha de la mitología griega readaptada en el Tanaj. Por ejemplo, del Sansón, ¿verdad? Del libro de Jueces, Sansón, que, que es prácticamente eh, ¿cómo podríamos decir? Un arquetipo de, de Hércules, ¿verdad? Ese héroe griego. El rey David también tiene eh, como que porciones de Aquiles. Eh, de hecho, hay una historia también de David y Goliat, de las tres que hay en la Tanaj. La más que se utiliza en los cines, la de Primera Samuel, también es una historia muy parecida a una que hay en eh, ¿verdad? La Odisea de Homero, la Odisea o la Iliada, una de las dos, en los libros de Homero, ¿no? Que viene siendo la Biblia de los griegos. Eh, Déjame ver, yo tengo mis apuntes por ahí, le voy a decir de quién hablo. Vamos allá. Ok, me permiten un segundito, vamos a buscarle el apunte aquí. Eh, ok, hay una historia que es bien parecida a la de David y Goliat, que es de Aquiles contra Asteropaios. Esto está en la Ilíada. Entonces, ahora vamos a hacerle honor al título de este video. Gedeón y los 300 Espartacos. Es obvio que la historia de Gedeón y los 300 israelitas ¿verdad? Que guerrearon y todo eso que está ¿verdad? En el libro de Jueces, es obvio que eso fue un plagio total de la historia de esta historia de los 300 Espartacos. Entonces, lo que nos dice que esto es tanto ¿verdad? El libro de Jueces y muchos de los libros de los que no se habla, ni siquiera Nehemías y Esdras los mencionan, pues se escribieron después. En el libro de
en el libro de Esdras, que fue compuesto mucho después también, el libro de Esdras solo menciona un solo profeta, a Jeremías. Y sí, es probable que ya cuando se escribió Esdras, ya estuviera circulando, eh, ¿cómo se llama? El texto de Jeremías. Y todo esto debió haber pasado. eh, es muy probable que el texto de Jeremías haya sido así, compuesto en arameo, quizás para el tiempo del rey Astarterjes o ya del rey Darío. Bueno, de Astarterjes no, porque eh, esto es todavía cuando está la asamblea, la asamblea de la que yo he hablado mucho, de la que hoy los judíos pues celebran el Rosh Hashanah. Entonces podría ser que se haya sido compuesto para el tiempo del rey Darío o ya para el tiempo de Alejandro Magno. Otra cosa interesante también, cuando leemos, ¿verdad?, el libro de Esdras, eh, vemos de que el templo, como he dicho muchas veces, todo lo que dice ahí describe más una nueva construcción que una reconstrucción. Pero un dato interesante es que el templo tuvo muchos problemas para construirse. No fue rápido. Cogió creo que como 3 años en construirse, según dice el mismo libro de Esdras. Y hubieron protestas, hubieron problemas legales, se detenía la construcción. Eh, entonces tomó como 3 años en hacerlo. Yo pensé que lo habían construido bastante rápido. Entonces, el libro de Esdras pues lo releí otra vez y me entregó ese detallito de que había sido pues 3 años. Entonces, pues esta orden que hace el rey Ptolomeo II Filadelfo de, de, de traducir, ¿verdad?, la Torá, la ley, la famosa ley de la que los judíos alardeaban mucho, de traducirla al griego, eh, ocurre, me parece que son en el año 300 y pico, 200, el tercer siglo antes de Cristo, antes del personaje de Cristo, por usar eso de referencia, o antes de la era común. Eh, y, y todavía para ese entonces los judíos no tenían un canon, lo único que tenían era la Torá, y la Torá pues eh, no se tenía, solo se tenía en Jerusalén y prácticamente eh, si había eran pocos los manuscritos que había. No era que los tenía todo el mundo como los tenemos hoy, que hoy todo el mundo tiene la Biblia. En aquel tiempo, como hemos dicho, no todo el mundo eh, sabía leer y escribir. Y según reportan de los mismos historiadores judíos que aquí en este libro que estaba leyendo, en este artículo, era un libro online, nos menciona un historiador judío, Pitumelo o algo así, se los debo, se los voy a poner en la sesión de descripción. Aquí, la parte de descripción del video, le voy a poner el nombre de ese historiador judío, donde él dice, donde, bueno, para ese tiempo, pues ya la lengua hebrea y aramea ya era casi, no se hablaba. O sea que lo que se hablaba era el griego. Los judíos asimilaron muy bien el helenismo. Se helenizaron, pero bien rápido. Eh, y por ende, si ya la lengua aramea y hebrea, o solo la aramea, porque no hay evidencia, no tenemos los originales para saber cómo eran. Entonces, pues los historiadores eruditos, pues para no crear controversia, siempre ponen arameo y hebreo para complacer a todo tipo de pensamiento, porque un judío se ofende que le digan que ese texto de la Torah era solo en arameo. Entonces, pues para no crear controversia, pues siempre los escritores, cuando hablan de este tema, hablan pues, de que los textos estaban en los dos idiomas.
Yo me alineo que estaban solo en arameo, pero también es una especulación, es una creencia. No tengo evidencia de eso. Y cuando uno tiene una evidencia es creencia. Entonces, yo creo, una creencia que no tengo evidencia, pero pienso, intuyo de que, de que en realidad pues eran en arameo. Pero en fin, sea cual sea, si fue arameo o hebreo, ya se había perdido. La gente ya lo que hablaba era griego. Y por ende, cualquier creencia que tuvieran, cualquier tipo de judaísmo que tuvieran, era prácticamente tradición oral. O eran judíos por llamarse judíos, pero en el sentido religioso, eh, si los textos que tenían eran en hebreo, arameo, lo que fuera, y no sabían leerlos, entonces lo que tenían era una tradición oral. Ellos mantenían su judaísmo entre padres a hijos por tradición oral, por lo que se acordaban, y como yo he dicho en muchos videos, el judaísmo que ha llegado ahora no es el mismo judaísmo de antes. Tenían muchos más escritos. Hay muchos escritos que nunca se tradujeron. Y hay muchos que se tradujeron y no pasaron no quedaron en las Biblias impresas. Hay muchos, Macabeos 4, el libro de Macabeos también fue escrito después. Imagínate, el rey, este rey, Ptolomeo Filadelfo, Ptolomeo II Filadelfo, es anterior a Antíoco Epífanes. Y lo que cuentan los macabeos es precisamente de este Antíoco Epífanes. O sea que, por ende, ¿verdad? La historia de los macabeos no existía para cuando se crea este canon de. Bueno, lo que pensaba yo que era el canon alejandrino. Pero entonces ya no puedo utilizar esa palabra, a pesar de que muchos autores todavía lo utilizan, porque en realidad lo que se tradujo en Alejandría fue la Torá. Según este artículo que estaba leyendo, este libro, un extracto de un libro de Antonio Piñero, que es un erudito tremendo, mayormente en el griego, y de filosofía y del judio-cristianismo, es una eminencia, y tiene comentarios este, muy neutrales. Eh, y según él, el resto de los libros, bueno, pero él cita a muchos otros eruditos en su texto. Eh, pues el resto de libros se fueron traduciendo poco a poco, los que en realidad se tradujeron, porque quizás algunos nunca se tradujeron, algunos quizás originalmente se escribieron en el griego koiné. Muchos de los quizás de los supuestos profetas, eh, quizás entonces lo que ocurrió fue al revés. Quizás ahora, después que vino el texto masorético, quizás que han sido traducidos al texto al texto hebreo. Y de esos fueron los que han encontrado en Qumran, ya traducidos en hebreo. Pero, en fin, esas otras traducciones probablemente se hicieron en el mismo Israel, en el mismo Palestina, no no en Alejandría. Lo que sí tenemos claro, es histórico, está comprobado, es que la Torá, el Pentateuco, sí se tradujo. La ley, lo que se conocía como la ley de los judíos, se tradujo al griego koiné por orden del rey Ptolomeo II Filadelfo. Lo demás se ha ido traduciendo posteriormente o se fue escribiendo posteriormente. No sabemos, no sabemos. Simplemente eh, muchos textos se escribieron, muchos se perdieron, eh, muchos han llegado a nuestras Biblias y otros se quedaron en el olvido por agendas judías, eh, en los mismos salmos, creo que, no sé si en los salmos creo que añadieron el Salmo 151 en una de las de los cánones que ya fueron saliendo, ¿no? Que prácticamente ya cuando estaba la Iglesia Católica ya formada, ¿no? Que podemos decir, estos son ¿verdad? Los católicos. Pues el Salmo 151 creo que fue añadido,
El libro de Tobías fue añadido, después quitado. Eh, Hay un libro que habla hasta de un dragón, eh, de una mujer que pelea con un dragón. Ese libro fue quitado, pues, imagínense. Eh, entonces, pues volviendo al tema de verdad que nos trae y que para que le haga honor ¿verdad? Al título, esa historia de Gedeón, esa leyenda, ese mito, Gedeón y los 300 es prácticamente un plagio descarado de, de lo que ocurrió con Leonidas, y los 300 espartacos. Y así ha sido la Torah. La Torah ha sido un plagio también, ya lo hemos hablado anteriormente. Moisés, el rey Sargón, Noé, la epopeya de Gilgamesh, eh, Sansón, que viene siendo también como Hércules, eh, en el Nuevo Testamento, pues Jesús y Jesús, el Hijo de Dios, el Dios que no se sabe, porque para que poder encajar con los griegos que iban a leer eso, pues Cronos, eh, y solo decir la palabra Dios se adapta al Dios de los griegos. Entonces, y Jesús, el Hijo de Dios, también un plagio de los griegos, que en, la, en el judaísmo, en el judaísmo de Nehemías y Esdras, todavía el judaísmo que se practicaba en Alejandría para el tiempo de este rey que estoy hablando, no existe eso de que un padre, y de que un Dios padre tiene un Dios hijo. Eso no existe en el judaísmo. Eso no existe. Entonces, eso pues los cristianos pues lo roban de los griegos, igual que los judíos, y hicieron lo mismo. Robaron cosas de los griegos, el tema de la resurrección, y otros temas más, ¿no? Lo, los van plasmando, y readaptando en su literatura judía. Bueno, no quiero alargar más el video. Eh, este video lo voy a dejar como que temporal. Luego lo voy a mejorar y después voy a quitar pero por el momento lo dejo. Voy a empaparme un poquito más de información y después lo voy a presentar de una mejor manera. Pero hasta ahora lo dejamos así por el momento. Ya después pues lo voy a regrabar otra vez, quizás en mi carro, ¿verdad? Como acostumbro. Y no sé por qué, pero a veces cuando grabo mis videos en mi carro creo que me quedan mejor en cuestión del lenguaje que cuando lo hago relajado aquí en mi casa. Pero en fin, aquí lo dejamos. Saludos. eh, Buena semana. Estamos apenas el segundo día de la semana. Hoy es lunes. Me parece que el lunes 10 de noviembre. Así que saludos a todos ustedes. Esperen el próximo video que hable de este tema. Lo voy a regrabar. Y si no lo regrabo, pues entonces lo que voy a hacer es una parte 2, un complemento a, a este video. Aquí en la sesión de la descripción le voy a dejar el nombre de este historiador judío de aquella época, del cual usted y yo podemos tratar de buscar sus escritos y tener un retrato de la época, de cómo eran los textos judíos de la época, para así saber cuál era el judaísmo que se practicaba, que el judaísmo ha evolucionado. No es el mismo judaísmo de Nehemías y Esdras, el que le entregaron al pueblo y el que el pueblo fue practicando después, bajo el tiempo del rey Darío, después, bueno, el judaísmo creo que dentro del tiempo del rey Darío, el rey de Ciro, eh, permitió, hizo la orden de que todas las personas de su imperio que estaban exiliadas en Babilonia, que pudieran regresar a sus patrias, y que pudieran practicar sus religiones. Entonces, el rey Ciro pues en eso era tolerante, después que le pagaran impuestos. Pero el judaísmo después de Ciro, cuando los judíos regresan a Jerusalén, cuando este personaje Esdras le lee la ley al pueblo y el pueblo empieza a practicar el judaísmo, ese judaísmo fue muy distinto al que se practicó ya en el primer siglo. Entonces desde ahí,
podemos tirar podemos rastrear el judaísmo, ir viendo la evolución, las cosas que fueron pasando, los pueblos que se añadían, cómo el judaísmo, cómo los sacerdotes perdían poder ante el pueblo. eh, y, y yo, en mi opinión, el judaísmo, cuando llegaron los griegos a la escena histórica de, de los judíos, el, el judaísmo se contaminó. O sea, todo aquello que Esdras y Nehemías le entregaron al pueblo, todo aquello se contaminó y se le añadió tanta y tanta cosa que ya para el primer siglo y los primeros 3 siglos de nuestra era, de esta era, cuando la era del cristianismo, ese judaísmo era muy distinto al judaísmo de Nehemías y Esdras, muy distinto, con mucho más libros, mucha más creencia, mucha más superstición. Y esas cosas no estaban presentes en el judaísmo primitivo que entregaron Nehemías y Esdras al pueblo cuando vinieron de Babilonia. De hecho, el mismo libro de Jueces empieza diciendo de que después que murió Josué, el pueblo se olvidó de Yahvé. Y que nada, el pueblo se olvidó de Yahvé, que ya nadie conocía ni a Yahvé. Entonces, eso puede ser una alusión también al tiempo que el pueblo estuvo en Babilonia. Entonces, después dice que Yahvé, después de un tiempo, pues levantó jueces para que trataran otra vez de volver a ayudar al pueblo. eh, y estos jueces podían ser la alusión también a Nehemías y Esdras y los que sucedieron, ¿verdad? A Nehemías y Esdras, valga la redundancia, a los que vinieron después. Porque en realidad, pues, este, como lo hemos dicho en tantos videos, cuando los judíos regresan de Babilonia, es extraño que nadie sabe de Yahvé, ni de Moisés, ni nada. Ni de la ley, de la Torá, no saben nada. Tienen que... Esdras, cuando le lee la ley, eh, pues aparentemente hay una conversión según dice el mismo texto, pero después pues como que se esfumó otra vez y hubo que aplicar la fuerza y el chantaje para poder reafirmar el culto. Eso lo he hablado ya en tantos videos que no vale la pena retocarlo, así que hasta la próxima. Una vez más, que tenga buena semana y pendientes al próximo video que voy a hacer de este mismo tema. Esto es un video preliminar. Esto es un prototipo, podríamos decir. Después voy a hablar más de este tema. Hasta la próxima.